Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Soy Juan Marcos Lecuona, mejor conocido como Chacho Lecuona. Recientemente tuve la bendición de sentarme a platicar con los pastores Ricardo e Israel Ruelas y discutimos un tema que en algún momento a todos nos ha tocado de manera personal e íntima, y es el tema del perdón. La conversación fue larga y fue interesante. Por ese motivo hemos decidido dividir la conversación en diferentes entregas. Espero que el video que estás a ver a continuación sea de bendición y hable a tu vida, y no olvides estar al pendiente la próxima semana para ver una entrega más de esta conversación. Y sin más, vamos al video. El perdón no es fácil, tiene un precio y es costoso. No sé qué piensan ustedes. La humanidad ha estado acostumbrada, y lo tenemos en el Antiguo Testamento, de ojo por ojo, diente por diente. Cuando llegó el Señor Jesús cambió por completo esa visión de si tú me haces yo te hago, si tú me haces ahora yo te perdono. Y sobre todo cuando dice ama a tus enemigos. A pesar de lo que te hayan hecho, tú ama a tus enemigos. A veces los conceptos del perdón no los entendemos por como dices tú, la gente quiere retomar una vez más lo que tal vez perdió. Es difícil el decir, ¿sabes qué? El Señor nos dice, ama a tus enemigos, cuando tal vez perdí algo con Él. Y tal vez no lo voy a recuperar nunca. Pero aún así nos exhorta a hacerlo, amar. Pero esa es la cualidad de Dios. Hemos hablado del amor de Dios. Porque el hombre, hemos dicho, ¿sabes qué? Te perdono, pero no olvido. Sí perdonas, pero sigue ahí el rencor. Sigue, no, como por ejemplo, aquí hay que subir unas escaleras. Entonces, muchas ocasiones estás al frente, estás ya tú predicando del amor de Dios, estás predicando del perdón, y ves subir a una persona que tuviste alguna problemita entre semana, y ya tu estómago, a pesar de que ya estás tú hablando del amor y del perdón, el estómago lo tiene que vivir. Y en cambio Dios tiene una cualidad hermosa que dice que no se va a acordar más de nuestros pecados. Exacto. Y ese es un principio que nos tiene que dar paz a nosotros cuando entendemos que nosotros ofendimos a Dios por nuestro pecado, nuestra desobediencia. El amor de Dios no conoce límites. El amor de Dios es eterno como Él, porque esa es su esencia. Tenemos que descansar en el hecho de que podemos apelar y recurrir al perdón de Dios para nuestras vidas. Ahora, Israel hablaba de algo y quiero traerlo a la mesa. Él decía reciprocidad. Y a veces caemos en la mentira del diablo de me hizo, te la devuelvo. Me hizo, te la devuelvo. Y yo creo que la reciprocidad en este aspecto no es el modelo de Dios. Claro. Yo creo que el modelo de Dios se basa en la gracia, en la misericordia y últimamente en la restauración. Y eso es lo que el perdón que tú y yo hemos experimentado de parte de Dios es lo que tenemos que replicar. La reciprocidad nunca es la opción y nunca es la solución. Así es. Fíjate, a mí me gusta mucho cómo Dios empieza a narrar lo que es la cuestión del perdón. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, lo que decías, perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Este domingo tuve la oportunidad de hablar sobre el Padre de misericordias, así lo narra la palabra. Tiene que ver la misericordia, en la palabra hebrea significa literalmente las entrañas. Que desde tus entrañas tengas ese sentimiento de ayudar, de apoyar, de tener ese amor fraternal, pero que salga desde tus entrañas. Entonces esa es la palabra misericordia, que cuando ves a alguien que está sufriendo y que desde tus entrañas sientes ese dolor, ese malestar para ir y ayudar, eso se llama misericordia. Y también se llama empatía, paz. Claro. Exactamente, pero ese es algo contradictorio en muchas ocasiones, porque hay gente que siente dolor por un gatito que está en la calle, que está lastimado, y va y lo ayuda, pero no tiene la capacidad para ayudar al invidente que está por atravesar la calle. Porque es muy fácil sentir misericordia, compasión de un animalito. Ay, pobrecito. Pero ahí está. Cuando el que debe ser receptor de mi misericordia, de mi gracia y de mi compasión es el que me ofendió, ahí sí no estoy dispuesto a darla. ¿Por qué? Porque me ofendió. Y ahí está el problema, y yo creo que ese es el problema del pecado y ha sido el problema de la humanidad, que creemos que se trata de nosotros. Es que al final de cuentas Dios une misericordia con perdón, porque aquí lo está hablando. Dice, si no tienes misericordia no puedes perdonar, no se pueden perdonar unos a otros. Entonces es necesario tener misericordia.
la gente ya está perdiendo la misericordia entre ellos. No se está volviendo empático, porque al final de cuentas, si algún momento tú me haces, yo te voy a hacer, y se rompen. Como tú me hiciste, vámonos, ¿no? Esa misma fricción que estamos viviendo desde el inicio de la humanidad, que entre más fricción tenemos, más problemas tenemos y menos perdonamos, porque somos menos misericordiosos. Y por eso es tan importante el poder ver a la otra persona con misericordia, porque en algún momento nos va a fallar. Ahorita que te escucho, ¿tú dirías que la falta de perdón es sinónimo de la falta de misericordia que hay en mi corazón? Para mí sí, se está perdiendo, pero... Sí, definitivamente es la humanidad lo está perdiendo desde hace mucho atrás. O sea, estamos perdiendo eso de ser humanos. ¿Se acuerdan? Hace muchos años hubo un desastre en Haití y cómo estaban los cuerpos tirados y la gente pasaba por la calle como si nada. Y eso a mí me impresionó muchísimo. Pero hace poco aquí en Guanajuato matan a una persona y el que vende tacos sigue vendiendo tacos y las personas siguen yendo a comprar sus tacos y aunque se las llevan a comer a su casa, pero digo... Como si aquí no pasó nada. Sí, y eso nos habla de la deshumanización del ser humano y de falta de perdón y de amor. Qué buena palabra, la deshumanización de nuestro ser. Y creo que ese es el engaño, uno de los engaños del diablo para este tiempo y para esta época. El deshumanizarnos, el hacernos creer que todo se trata de mi bienestar, de mi confort, si ya el pastor se mete con algo personal mío, pastor malo, me cambio de congregación porque usted no tiene derecho a hablar o meterse en mi vida. Vuelvo al punto, la empatía. Cristo fue empático con nosotros, dice que sufrió, la escritura, no me acuerdo en qué pasaje está ahorita, pero dice que sufrió igual que todos, pero no fue tentado, pero no pecó. Y habla de esta identificación que Cristo Jesús tuvo con el ser humano por el simple hecho de que se hizo hombre. Entonces, la única diferencia en un plano emocional, mental, entre Cristo y nosotros, como él, hombre, como encarnado, es que él no pecó. Pero él sintió cansancio, se ha de haber enojado, se ha de haber molestado, le han de haber ofendido, pero la clave está en que él extendía perdón. Pero hablando del perdón y todo esto, llega a ocurrir en esta situación. Jesús, siendo Dios, tomó, pues así que se humilló, porque es humillación que Dios se vuelva hombre. Y la empatía viene en esa parte donde, siendo el hombre, dice que vio a los enfermos y fue movido a misericordia. ¿A qué vino Jesús? ¿A sanar enfermos nada más? Dice, aunque dice el profeta que sanó, que dio vista, que hizo varias cosas, pero fue para darle señal a aquellos que lo estaban esperando. Pero llegado el momento, Jesús, su trabajo era venir y morir por nuestros pecados. Pero cuando vio la necesidad en el hombre, fue motivado, ¿sí? Dice que lo primero que vio fue a la suegra de Pedro. Dice que, ¿por qué la sanó? Y después dice que vio a los enfermos. Para hacerle la vida imposible. Para hacerle la vida imposible a Pedro. Pero no. Porque ya se ve que se le iba a hacer, entonces. Sí. Y entonces vemos esa situación de que Dios fue movido a misericordia y comenzó a sanar a los enfermos, a los necesitados. Claro. Pero en realidad su objetivo, su misión, era ir a la cruz del Calvario. Yo creo que para anclar un poquito más este punto sobre la misericordia con el perdón, fíjense lo que es en Miqueas 7 del 18 al 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordias. Y fíjate lo que es el 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, esta misericordia que Dios tiene es para perdón de nosotros. Entonces, nosotros igualmente, ocupar la misericordia para perdonar a los que nos han ofendido. Y algo que me gusta de ese pasaje es que nos deja ver que el perdón y la misericordia son acciones continuas. Claro. Habla de un dinamismo, no habla de algo estático o de una acción que sucede una sola vez. Dice que es algo, da a entender que es algo continuo. Así es. La misericordia de Dios sí nos habla de su esencia. Porque así es él. Como dice ahí, se deleita en la misericordia. ¿Qué palabra? Sí. Misericordia y perdón. ¿Vienen unidos? Vienen de la mano. Tienen que estar juntos.
No puedes tú ser misericordioso y no perdonar a tu hermano. Que al final de cuentas, como tú decías, ese versículo de 70 veces 7, ¿no? Que muchos lo han querido multiplicar y ver cuántas veces, pero es al día, ¿no? Pero lo que tú decías, es el Señor Jesús se refería a algo constante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ser humano siempre va a estar pecando. Es su esencia, lo tenemos en la carne, pero nos dice ahí en la palabra que también la esencia del Señor, como tú decías, su esencia es perdonar, es ser amor, es tener misericordia. Yo creo que tenemos como creyentes que dejar a un lado, no es fácil, me parece que no, Claro. porque no es fácil, pero tenemos que dejar a un lado la raíz de la ofensa. El hecho que desencadenó que yo me sintiera ofendido y por lo tanto lastimado, herido, traicionado. Porque a veces nos fijamos en eso y eso lo mencionábamos antes de comenzar a grabar, perdono pero no olvido. Entonces no estás perdonando. No es perdón. O sea, porque entonces estás regresando al hecho. Yo no me puedo imaginar a Cristo regresando vez tras vez, tras vez, tras vez a el momento en que Él subió a la cruz. ¿Por qué lo digo? Porque hay un pasaje, creo que está en Proverbios o en Salmos, que dice que tan lejos está el norte del sur, así Él exactamente echó nuestro pecado. Y también ahí mismo dice prácticamente que hasta lo más profundo del mal aventó nuestro pecado. Es decir, Dios se olvida de lo que te perdonó. De hecho, eso es. Fíjate, a mí me llama mucho la atención una noche antes de que el Señor es crucificado, porque Él sabía lo que iba. Y la oración que llama mucho la atención es cuando dice, Señor, pasa de mí esta copa. Si fuese posible. Pues. Si no, pero que se haga tu voluntad. Así es. Y al final de cuentas hizo su voluntad. Nos pasa mucho esto. Tal vez esta oración tendría que ser también con nosotros para perdonar. Señor, ¿no? Pasa de mí esta copa, pero que mejor se haga tu voluntad en perdonar. ¿Por qué? Porque nos vamos mucho por nuestra alma, por nuestros sentimientos. Somos muy almáticos. Por eso cuando nos dicen la palabra que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no mete sentimientos. Pero Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video. Si el contenido del mismo fue de bendición a tu vida, por favor compártelo. Si hay algún tema que te gustaría que tratemos en este espacio, por favor, háznoslo llegar vía redes sociales. Me encuentras como @chacholecuona. Para saber más o ver los diferentes videos relacionados al tema de perdón, aquí abajito te dejo toda la información y todos los links para que puedas ver las demás entregas de esta conversación. Nuevamente, muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Suscríbete, comparte y yo te espero la próxima semana en otra entrega más de estas conversaciones. Muchas gracias.